Muy bien, un saludo a todos los que se conectan a esta presentación. Vamos a continuar con el siguiente tema de telemedicina. Me permiten, a ver, les comparto la pantalla y vamos a desactivar el video para que tengan mejor señal. ¿Ya? Perfecto. Bien, hoy vamos a hablar de las modalidades de la telemedicina. En una clase anterior ya hemos sentado las bases conceptuales de lo que es la telemedicina y la telesalud. Y justamente pues, hoy vamos a profundizar en el cómo. Vamos a ver que la telemedicina no es solamente una sola cosa, sino un conjunto diverso de muchas herramientas y además enfoques, los cuales vamos a ir explorando las diferentes modalidades de la telemedicina, las tecnologías que hacen posible su aplicación clínica específica, pensando siempre en cómo éstas pueden transformar la atención médica en lugares como nuestro departamento, ¿no? Primordialmente nuestro departamento y por supuesto a lo largo de todo nuestro país. Bien, hemos hablado en la anterior clase sobre teleconsulta sincrónica. Pues ahora lo que vamos a ver ya de forma un poco más amplia, indicamos que la teleconsulta sincrónica es una modalidad de atención médica a distancia. Sí, pero la principal virtud de esta es que se realiza en tiempo real, donde todos los actores están conectados al mismo tiempo mediante una comunicación bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Se puede utilizar el audio, sistemas de video o un chat interactivo. Pero la principal ventaja es que todos están conectados en tiempo real, tanto el paciente como el profesional o los profesionales de salud. Esta es la forma más similar que se tiene a una consulta presencial, adaptada, por supuesto, a entornos digitales, ¿no? Tenemos nosotros la tecnología que va a poder permitir realizar esta comunicación y además, por supuesto, va a permitir mantener el vínculo clínico sin importar la ubicación geográfica. En cuanto a las tecnologías clave para que se pueda tener justamente una teleconsulta que por supuesto sea segura y además que sea efectiva, lo primordial, nosotros acá podemos mencionar primeramente a las plataformas de videollamada segura. En este caso, pues estas plataformas tienen necesariamente que cumplir con estándares de confidencialidad, cifrado de extremo a extremo y, por supuesto, protección de datos clínicos. No es muy recomendable, es poco recomendable usar aplicaciones que no sean especializadas, como por ejemplo WhatsApp o utilizar Telegram, no sé, o Zoom gratuito, que no nos permitan proveer a nosotros controles de privacidad. Si bien sí nos facilitan en muchos casos la comunicación de forma gratuita, pero no se olviden que si nosotros no activamos las opciones necesarias, por ejemplo en WhatsApp, no podemos tener nosotros una comunicación de punto a punto que tenga el cifrado específico. Entonces no son muy recomendables estas, ¿no? También tenemos nosotros los sistemas de expedientes clínicos electrónicos o el sistema de historia clínica electrónica, el HCI, también conocido por esa sigla. Esto me va a permitir a mí acceder al historial médico del paciente en línea, de modo que puedo estar conectado en el momento y además puedo continuar documentando la consulta en tiempo real, por supuesto favoreciendo a la continuidad del cuidado del paciente. También se habla de la conectividad a Internet estable. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué se refiere? Si el Internet tiene que ser estable y además suficiente. Una buena calidad de audio y video, por supuesto que es esencial para lograr una evaluación adecuada, especialmente en consultas de seguimiento, orientación, diagnóstico y salud mental. Entonces, bastante importante contar con una conexión a Internet que sea estable y que sea suficiente. En cuanto a las aplicaciones clínicas en el contexto boliviano y tal vez también poder mencionar dentro de nuestro departamento, nosotros tenemos las consultas de seguimiento. Sí, por ejemplo, se pueden realizar seguimiento de enfermedades crónicas. Esto sería ideal acá en nuestra región en Potosí, debido a la altitud que nosotros tenemos. Sería bastante ideal para pacientes con hipertensión arterial, que tengan diabetes, hipotiroidismo o tal vez otras patologías que requieran un monitoreo periódico.
Por ejemplo, miren, podemos hablar de una paciente de la zona de San Juan que está realizando su control mensual, por ejemplo, con un endocrinólogo del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz. Y sin necesidad de salir de nuestra ciudad, esta paciente va a poder tener justamente sus controles mensuales con este especialista que se encuentra en otro hospital de otro departamento. Triaje y evaluación inicial. Sí, nosotros podemos realizar un triaje médicos de moto. ¿Qué es lo que va a permitir esta área? Va a permitir valorar inicialmente la gravedad del caso y además, pues, definir si es que es necesario o no una atención presencial o si se puede resolver el caso de forma virtual o por lo menos el momento en el cual el paciente ha acudido al médico para poder solicitar una atención. Como ejemplo, a ver, por acá podemos mencionar que un médico va a ir evaluando los síntomas respiratorios de un paciente y, por ejemplo, este paciente se encuentra en Villazón y es el médico quien va a decidir que si es que se puede continuar el tratamiento en casa con un tratamiento ambulatorio o si es que el médico lo considera, va a indicar que el paciente se apersone al consultorio de un hospital del nivel adecuado para que el paciente pueda ser tratado. Pero la valoración inicial se la va a realizar justamente de forma remota, de forma virtual. Dentro de la salud mental y psiquiatría, nosotros acá, ¿qué es lo que podemos mencionar? En este caso, te va a facilitar el acceso a la psicoterapia o a las consultas psiquiátricas, donde los pacientes tienen que estar con el psiquiatra en lugares donde, por supuesto, no accede a otras personas para que el paciente pueda explicar cuáles son las quejas que tiene respecto a su salud, ¿no? Y especialmente, bueno, sobre todo en zonas donde hay pocos especialistas del área de psiquiatría, de salud mental, y aún persiste el estigma de cuando un paciente se dirige a un psiquiatra, bueno, que tiene problemas mentales bastante grandes, y esto lo puede aislar de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ya haciendo uso de la telemedicina, esto puede cambiar porque el paciente puede estar en su casa, el médico va a estar en su consultorio y a través de una tecnología inicia la consulta, ¿no? Por ejemplo, miren, no sé si han escuchado el último caso de un adolescente en Uyuni que se ha suicidado, justamente esta mañana lo leí en las noticias, y que podía haber ocurrido que el adolescente tal vez de allá de Uyuni podía haber recibido apoyo psicológico de uno de nuestros psiquiatras acá del Hospital Daniel Bracamonte, del doctor Bazios, que sin exponerla a juicios sociales, pues él prácticamente podía haber escuchado todas las, todas las quejas que ella tenía, todos los problemas que ella tenía, y tal vez se podía haber evitado ese desenlace fatal que se ha tenido hoy de un adolescente en la ciudad de Uyuni, ¿no? Bueno, entonces, de esa forma se puede dar cobertura también en la atención en salud mental y en la psiquiatría. En cuanto a la conserjería y educación, pues bueno, acá se pueden crear espacios para discutir resultados de laboratorio, explicar tratamientos, un espacio para poder aclarar dudas o finalmente para poder dar recomendaciones de salud preventiva. Por ejemplo, los médicos de familia pueden explicar por videollamada, a ver, imagínense el manejo de una enfermedad y orientar a la familia sobre los cambios, por ejemplo, dietéticos que vaya a tener para poder mejorar y esta enfermedad no pueda ser tan grave o fatal, ¿no? Como en algunos casos. Entonces, sí, la Consejería y Educación en Salud con la telemedicina nos va a ayudar también de sobremanera. Y la ventaja que nosotros tenemos justamente con esta área de la teleconsulta sincrónica, pues como ventaja nos va a permitir preservar la interacción directa, porque ambos están conectados al mismo tiempo. Con la ventaja de la inmediatez, sí, la posibilidad de una respuesta clínica ágil. Claro, si ambos están conectados al mismo tiempo en tiempo real, pues la respuesta va a ser inmediata. Esto permite acortar distancias sin sacrificar la calidad en la comunicación. Claro, la tecnología tiene que permitir justamente que ambas personas puedan conectarse sin que se tenga demasiados retrasos en la tecnología que se está utilizando. Y además esta se convierte en una aliada, si podemos llamarla poderosa, para poder mantener el vínculo terapéutico, especialmente en regiones como el altiplano o como en el sur de nuestro departamento, ¿no? Donde el acceso es bastante complicado debido a las características geográficas que tenemos.
Bien, otra área que nosotros hemos visto justamente ha sido la telemedicina asincrónica, que justamente también se la conoce con el nombre de Store and Forward, unas siglas en inglés. Y en esta modalidad, bueno, es en la que los datos clínicos del paciente, cuando hablamos de datos clínicos, nos referimos, por ejemplo, a imágenes, algunos informes, videos o registros que podamos tener del paciente. Estos son recopilados, posteriormente se los almacena y luego son enviados a otro profesional de la salud, a otro especialista, para que estos puedan ser analizados en otro momento. En este caso, no tienen que estar ambos conectados al mismo tiempo, sino que directamente los datos son enviados a otro especialista para que el otro pueda evaluar estos datos y pueda tener también un juicio clínico respecto al paciente. Entonces, en este caso, en la telemedicina sincrónica no se requiere que el paciente y el médico coincidan en tiempo real, que ambos estén conectados al mismo tiempo, lo que la va a convertir, por supuesto, en una opción bastante ideal para zonas con baja conectividad o limitaciones de horario. Sí, ahí tenemos diferentes zonas donde las conexiones no nos permiten estar conectados, por ejemplo, al Internet durante todo el tiempo y con las mismas características que otros lugares. En cuanto a las tecnologías clave que se sugieren para poder implementarlas, tenemos estas dos: plataformas seguras de intercambio de archivos y dispositivos de captura. En el caso de la primera, bueno, estas deben permitir el envío de imágenes clínicas de alta resolución. Es por eso que se requiere que la conexión a Internet sea bastante buena. Videos breves y para poder explicar algo más que se quiere indicar sobre el paciente. Informes escaneados o en archivos PDF, pero de alta calidad para que se pueda evitar la pérdida de la calidad de los datos que se está enviando. Y por supuesto, asegurando siempre la protección de los datos personales del paciente. Y en las clases de inteligencia artificial hemos visto mucho sobre el cuidado que se tiene que tener con el manejo de los datos del paciente. En cuanto a los dispositivos de captura, bueno, en este caso ya nosotros podemos permitirnos capturar imágenes, ¿no? Para poder enviarlas a otros especialistas. Y por supuesto que para esto se requiere cámaras digitales, ya sea celulares, cámaras fotográficas, cámaras de filmación especializadas, pero que tengan una alta resolución. Es lo primordial. En algunos casos se tienen dermatoscopios digitales, otoscopios conectables, cámaras para fondo de ojo, equipos diseñados exclusivos para poder justamente capturar estas imágenes y posteriormente ser enviadas a los especialistas adecuados. Sin ir lejos, nosotros en la facultad contamos con equipos de telemedicina y justamente en la práctica van a ver ustedes cómo estas cámaras, las que se manejan, tienen una resolución bastante alta para poder capturar las imágenes. Entonces nosotros vamos a conocer estos equipos ya cuando estemos realizando la parte práctica en nuestro gabinete de telemedicina. En cuanto a a las aplicaciones clínicas que nosotros podemos mencionar que pueden pues dar mucho impacto en Bolivia y por supuesto en nuestro departamento, ¿no? En el área de de la teledermatología. Miren, por ejemplo, se podría lograr en algún momento que un médico en Toro Toro o tal vez en Tupiza pueda tomar fotografías clínicas de una erupción cutánea sospechosa y remitirlas a un dermatólogo correspondiente. ¿Por qué utilizamos nosotros como ejemplo la dermatología? Si es un área que no tiene muchos especialistas. Entonces, como hay una escasa cantidad de especialistas en el país, en muchos casos, muchos pacientes tienen que trasladarse distancias bastante largas para poder acceder a este tipo de especialidad. Y el impacto de esto, bueno, va a permitir el acceso a una especialidad escasa, ¿no? Por la insuficiente cantidad de especialistas, especialmente fuera del eje troncal. Nosotros vivimos en un departamento que está al sur de Bolivia y pues, como no estamos en el eje troncal, sí, también hay una gran escasez de especialistas. En la teleradiología se pueden realizar estudios de imagen, por ejemplo, radiografías, nos referimos a radiografías, tomografías. En este caso, pues se las pueden enviar directamente a radiólogos, a imagenólogos, para que estos puedan realizar la interpretación adecuada. Y está por demás decir que justamente estas imágenes tienen que ser de buena calidad para que puedan mostrar con claridad todas
todos los elementos que no sean adecuados, todos los elementos que sean anormales para que el especialista adecuado pueda realizar la interpretación correcta. Como ejemplo, a ver, podemos, por ejemplo, indicar, tal vez mire, en un hospital de segundo nivel acá de nuestra ciudad, se puede enviar una tomografía axial computarizada a un especialista, imagínense, de Cochabamba, para confirmar si el diagnóstico es de un accidente cerebrovascular, sin necesidad de que el paciente se traslade desde nuestra ciudad hacia Cochabamba. En la teleoftalmología, lo mismo. Esta se refiere ya en este caso al envío de imágenes del fondo de ojo, sí, porque la oftalmología justamente maneja la especialidad que atiende las patologías relacionadas con el ojo. Como un ejemplo, por ejemplo, podemos mandar nosotros imágenes del fondo de ojo para que el especialista pueda realizar la detección si es que se tiene o se tiene presente la retinopatía diabética en el paciente, puede ser el glaucoma o cualquier otra afección visual, ¿no? En la telepatología, ¿qué es lo que podemos indicar nosotros acá? Pues las muestras histológicas, las biopsias que son recolectadas justamente por los anatomopatólogos, estas pueden ser digitalizadas y enviadas a otros patólogos de otros hospitales para que ellos también puedan emitir su criterio para poder realizar un diagnóstico mucho más preciso. En cuanto a las interconsultas especializadas que podemos decir acá, bueno, en el campo de las interconsultas especializadas asincrónicas, por ejemplo, un médico general, imagínense, de poco acta. Puedes redactar un resumen clínico con todos los antecedentes, los signos, los síntomas y las pruebas de laboratorio del paciente que está tratando, y este lo envía a un reumatólogo en Cochabamba para que pueda obtener una segunda opinión. Entonces sí se puede hacer interconsultas especializadas asincrónicas. No se va a requerir que tanto el médico que esté enviando los datos esté conectado en el mismo momento que el especialista de Cochabamba va a revisar esos datos. Puede pasar no sé, unas cuantas horas y el especialista de Cochabamba va a emitir su opinión una vez que revise todos los datos que se le han enviado. La ventaja principal de la telemedicina sincrónica. Bueno, esta modalidad no requiere una conexión simultánea, sí, no tienen que estar conectados todos al mismo tiempo, y esto hace que sea bastante útil en regiones donde la conectividad, donde el ancho de banda del Internet es bastante limitado. Comunidades, por ejemplo, en nuestro departamento del sudoeste, que están bastante alejados de la civilización, lamentablemente, esto va a permitir la optimización del tiempo clínico y una evaluación más cuidadosa por parte del especialista, por supuesto, quien va a poder revisar los datos con profundidad antes de que pueda emitir un juicio diagnóstico. De esta forma, entonces, hemos visto la telemedicina asincrónica. En cuanto a la telemonitorización remota, bueno, esta es una modalidad de la telesalud que permite pues la recopilación automática o periódica de datos fisiológicos del paciente, desde su hogar, por supuesto, o en un centro de salud periférico, y para posteriormente estos puedan ser transmitidos a un equipo médico, el cual va a evaluar estos datos en tiempo real o en algún momento programado, ¿no? Esta herramienta, por supuesto, que es clave para el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades o pacientes posoperatorios o que estén con alguna condición de riesgo, y sin necesidad de que los pacientes realicen visitas frecuentes al hospital. En cuanto a las tecnologías clave que se proponen justamente para esta área, tenemos dispositivos wearables, los sensores biométricos conectados, las aplicaciones móviles y las plataformas, que es cada uno de estos. En cuanto a los dispositivos wearables, también conocidos como los dispositivos vestibles, ¿no? Que nosotros podemos utilizarlo como un adorno más como parte de la vestimenta del día a día que tenemos. Se refieren estos a las pulseras o a los relojes inteligentes, los smartwatches, que ustedes ya los conocen perfectamente, que algunos tienen la capacidad de poder medir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Algunos tal vez les permite medir además la actividad física. En algunos modelos avanzados también hay algunos que pueden medir ya continuamente la temperatura de la persona que lo está utilizando o la saturación de oxígeno de esta persona. Entonces, eso se refieren los dispositivos wearables. Bueno, acá en la presentación he colocado una doble E, ¿no? Acá es una W, wearables. También tenemos los sensores biométricos conectados. Estos, bueno, se refieren a los glucómetros, por ejemplo, tensiómetros digitales,
los oxímetros de pulso, algunos que se me ocurren, una balanza electrónica, un termómetro digital inteligente, un electrocardiógrafo portátil. Estos dispositivos sí pueden enviar los datos automáticamente a plataformas médicas mediante Bluetooth o Internet. En el gabinete de telemedicina, bueno, tenemos algunos de estos dispositivos, ¿no? Los cuales me permiten capturar estas señales de forma directa. En cuanto a las aplicaciones móviles y plataformas, en este caso, pues estas son herramientas que recopilan, organizan, visualizan y alertan al profesional de la salud sobre algunas posibles descompensaciones que pueda sufrir el paciente. También, por supuesto, van a permitir al paciente ver sus propios indicadores en tiempo real. En cuanto a las aplicaciones clínicas que son cruciales para Bolivia, por supuesto no vamos a dejar de lado nuestro departamento porque sí es nuestro departamento lo primordial. Nosotros mencionamos primeramente el manejo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, en una comunidad rural de Potosí, a ver, sin ir lejos, Caizabe, se puede tener pacientes con diabetes o tal vez hipertensión arterial, los cuales pueden controlar sus parámetros desde su propia casa y recibir orientación sin trasladarse a la ciudad. ¿Todo a través de qué? De algunas aplicaciones clínicas que pueden ser instaladas en este lugar. En el cuidado posthospitalario, entonces se puede aquí hacer seguimientos. Imagínense una paciente que ha sido intervenida, por ejemplo, quirúrgicamente en el Bracamonte y es monitoreada directamente desde su comunidad para que se puedan detectar algunos signos de infección o algunas complicaciones posteriores a la cirugía, ¿no? Entonces sí se puede realizar un cuidado posthospitalario, postoperatorio, haciendo uso de la telemonitorización. En cuanto al manejo del embarazo de alto riesgo, miren, en este caso se puede utilizar dispositivos que pueden permitir controlar la presión arterial de la embarazada, seguir el ritmo cardíaco fetal del feto, ¿no? Y poder detectar algunos síntomas de preeclampsia que se puedan detectar en gestantes que tengan algún riesgo obstétrico. Entonces, sí ha habido en algún momento algún programas de telemedicina que se han instalado en Cotagaita. Imagínense que este programa se lo puede ampliar para que una gestante en Cotagaita sea monitoreada a distancia por una obstetra del hospital de acá, del Hospital Bracamonte o de la Caja Nacional de Salud, ¿no? Si es que estuviera asegurada. Entonces se puede hacer el manejo del embarazo del alto riesgo. La salud en el envejecimiento. Entonces acá hablamos del adulto mayor. En este caso, pues se puede realizar una telemonitorización para detectar, por ejemplo, si el paciente se cae, tiene inactividad, tiene algunas alteraciones del sueño o peor aún, ¿no? Algunas descompensaciones cardiovasculares que pueden ser en algún momento bastante fatales para su salud. Entonces, sí, se tienen muchos casos en el área rural, adultos mayores que viven solos en regiones lejanas, pero si se tuviera el cuidado adecuado para recibir monitoreo diario de signos vitales para que puedan evitar las complicaciones silenciosas que se vayan presentando. La ventaja principal de la telemonitorización, pues nos presenta una anticipación y continuidad del cuidado. Esta modalidad, por supuesto, permite reducir hospitalizaciones innecesarias, va a mejorar el autocontrol del paciente y va a permitir respuestas tempranas ante alguna señal de alarma que se pueda presentar y detectar en el momento. De esta forma, pues se va a ir fortaleciendo la atención ambulatoria y descentralizada en las regiones que son alejadas de la ciudad, ¿no? Y es una herramienta clave para poder avanzar hacia un modelo de salud más preventivo y personalizado y territorialmente justo porque va a poder permitir llegar a todas las personas sin distinción. En cuanto a la telementoría y teleeducación, pues bien, primeramente definamos qué es la telementoría. Cuando hablamos de telementoría, nos referimos que es la práctica mediante la cual un profesional de la salud con mayor experiencia va a ofrecer orientación, supervisión o tal vez acompañamiento clínico a colegas que tengan menos experiencia o que trabajan en zonas remotas. ¿Cómo? Haciendo uso de tecnologías digitales. Y ahí va la telemedicina, intercambio de información médica a grandes distancias sin que ambos estén presentes. Cuando hablamos de teleeducación,
Esto indica que es el uso de plataformas digitales para ofrecer programas estructurados de formación continua, actualización clínica, entrenamiento técnico, sí, o educación para la comunidad. Entonces, la teleeducación no solamente es entre médicos, también se puede manejar estas plataformas para dar algunos servicios de educación a la comunidad. Todo, por supuesto, a distancia, sin que todos los actores estén presentes al mismo tiempo o en ese momento. Estas herramientas, por supuesto, que van a fortalecer la capacidad instalada del sistema de salud y van a promover el aprendizaje colaborativo y continuo sin importar la distancia geográfica que se pueda presentar entre uno y otro actor. En cuanto a las tecnologías clave que nosotros podemos mencionar para la telementoría y teleeducación, se tiene las plataformas del e-learning, del aprendizaje electrónico, los webinars y las videoconferencias, realidad virtual y la realidad aumentada. Pues nosotros acá con las plataformas de e-learning que podemos hacer, podemos crear espacios digitales para el desarrollo de cursos estructurados con módulos interactivos, evaluaciones y retroalimentación automatizada, ¿no? Un ejemplo claro de esto, la plataforma que estamos manejando hoy en día nosotros es Moodle, que nos permite intercambiar información en el área educativa para que ustedes puedan todavía acceder a las clases. En cuanto a los webinars y conferencias interactivas, pues sí, son herramientas esenciales para clases magistrales, sobre todo, ¿no? Para que todos estén conectados al mismo tiempo, se pueda realizar discusión de casos clínicos, ateneos virtuales que son bastante utilizados en el campo médico y algunos simposios, por ejemplo, en tiempos real. Las tecnologías de la realidad virtual y la realidad aumentada, pues estas me permiten a mí realizar simulaciones inmersivas, sí, se las conoce con ese nombre, que les van a permitir a ustedes entrenar habilidades clínicas, procedimientos quirúrgicos, exploraciones anatómicas, simular escenarios de emergencia médica. Por supuesto, ustedes estando desde cualquier lugar, desde sus casas, y no tienen que estar presentes en el mismo espacio físico donde se encuentra todo el espacio que está simulando esto. Algunas aplicaciones que pueden tener gran impacto en Bolivia y por supuesto que en nuestro departamento. Veamos acá, primeramente, la discusión de casos clínicos complejos, ¿no? Por supuesto, discusión remota, porque no están presentes ahí todos. Imagínense ustedes que médicos de primer nivel, del primer nivel de salud, de las comunidades rurales de Potosí, de los centros de salud, van a presentar casos clínicos a especialistas del Hospital de Clínicas de La Paz o del Oncológico de Santa Cruz, y además con la participación de especialistas del Hospital Bracamonte de nuestra ciudad. Y entre todos les van a orientar para que estos médicos de primer nivel puedan realizar, perdón, una orientación diagnóstica y terapéutica adecuada para sus pacientes. Imagínense un médico en la ciudad de Uyuni va a compartir, Uyuni no, a ver, ¿dónde es el Chagas más prevalente? En Tupi, en Cotagaita. Un médico de Cotagaita, por ejemplo, compartiendo un caso de Chagas crónico, para revisión con infectólogos nacionales o tal vez con cardiólogos del Hospital del Tórax de la ciudad de La Paz, compartiendo toda esa información. En cuanto a la formación continua, pues ahora la formación continua se vuelve descentralizada, ¿no? Porque va a haber acceso a actualizaciones sobre guías clínicas, el manejo integral de enfermedades prevalentes, por ejemplo, la tuberculosis acá en nuestra ciudad, la hipertensión arterial, el VIH-Sida, así que cada vez como ustedes están leyendo las noticias, continuamente están incrementando estos casos, ¿no? Que antes no era tan común como se está viendo hoy en día, o algunos cursos que tengan algún enfoque intercultural en salud. Y finalmente la asistencia quirúrgica remota. Pues sí, un cirujano experto a través de estas tecnologías puede guiar tranquilamente a un colega en un hospital de segundo nivel durante, por ejemplo, una laparoscopía o una cirugía de la vesícula. Y el médico, el cirujano experto, por supuesto, en todo momento va a estar supervisando, ¿no? Viendo lo que está haciendo el otro médico, va a supervisar la técnica, le va a indicar cómo tiene que hacerlo y a través de una transmisión segura en tiempo real. Ahí la tecnología es bastante importante y que la calidad de la conexión sea permanente en todo tiempo sin que en algún momento se vaya a tener algún corte. La ventaja de todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues se democratiza, hay una democratización del conocimiento y por supuesto una mejora sistémica.
La telementoría y así como la teleeducación, pues van a reducir la brecha de conocimiento que se tiene entre áreas urbanas y rurales, porque ambos van a poder acceder justamente a través de la tecnología a a este nivel de conocimiento. Esto va a permitir elevar el nivel de competencia de todo el personal sanitario, sí, y por supuesto que va a contribuir a estandarizar la calidad de atención en todo el territorio nacional. Pues esto podríamos indicar que se traduciría en un sistema de salud más resiliente, más colaborativo, más humano sobre todo, ¿no? Donde ningún profesional va a estar solo, porque siempre va a tener el apoyo, aunque sea de forma remota, de otro colega en otro lugar. Y donde el aprendizaje continuo, sí, acaba la teleeducación, pues se convierte en parte esencial del ejercicio médico. En cuanto al futuro, para la salud boliviana, ¿qué es lo que podemos indicar? Pues que las distintas modalidades de telemedicina y telesalud, como las hemos visto, no son soluciones únicas y tampoco son rígidas. Estas, por supuesto, que representan un abanico de herramientas clínicas, tecnológicas y formativas, ¿no? Que pueden y deben adaptarse a las múltiples realidades que existen en Bolivia, ¿no? Nuestras características, sobre todo socioculturales, son bastante diversas acá en nuestro país. Desde la atención sincrónica en tiempo real hasta la monitorización remota o el acompañamiento educativo virtual, pues cada una de estas modalidades responde a desafíos concretos. Y por supuesto que su correcta implementación pues va a requerir comprensión técnica, visión estratégica y compromiso ético. ¿Y por qué? Bueno, porque es importante dominarlas. Porque cada entorno, ya sea rural o urbano, un minero o amazónico, un altiplánico chaqueño, miren que estamos nombrando algunas regiones nada más, de todas las que tenemos, pues cada una de estas presenta necesidades distintas. Un solo profesional puede generar impacto en su comunidad si tiene acceso al conocimiento, a la conectividad y a la mentoría. Nuestro país necesita urgentemente un sistema de salud inclusivo, resiliente y equitativo, capaz de que pueda llegar a donde nunca antes pudo. Pues en el caso de ustedes, yo como futuros médicos es bastante decisivo, ¿no? No se trata solamente de que dominen las herramientas, sino que tienen que saber cuándo y cómo y sobre todo por qué tienen que utilizarlas. No es solamente tener la tecnología, sino que saber cuándo, cómo y dónde usarlas. Con base a qué la evidencia que ustedes puedan recolectar en la práctica diaria que van a ir realizando con estas tecnologías. Ujú. Y por supuesto, el respeto cultural y la búsqueda de calidad, ¿no? En cada encuentro clínico, ya sea físico o digital. Pues entonces ustedes van a ser los puentes entre la tecnología y la humanidad. Y ya como hemos visto en la anterior clase, pues por supuesto, ustedes no son solamente estudiantes de medicina, ¿no? Ya son futuros líderes que se están formando como futuros líderes en el campo de la salud. En nuestro país, miren que necesita mucha innovación. Ustedes ya están viendo cómo los cambios tecnológicos nos están avasallando y la brecha digital, la brecha en el área de salud cada vez está creciendo más con otros países. Entonces, ustedes son los llamados a ser los futuros líderes de la salud en nuestro país, que por supuesto necesita la innovación como un rostro humano. La telemedicina, por supuesto, no tiene que quedarse en las grandes ciudades ni solamente en los libros, sino que esta tiene que llegar donde más se necesita, a las comunidades aisladas, porque ha sido desarrollada sobre todo para eso, a los cerros que tenemos acá, a las montañas que tenemos en el altiplano, en toda la cordillera, al hogar de todos los adultos mayores que no pueden viajar. Pero para lograr esto, por supuesto, hace falta algo más que solamente tecnología, ¿no? Hace falta gente, profesionales con ideas que tengan compromiso y visión. Entonces también acá les dejo tres interrogantes para que ya vayamos a discutirlas en las siguientes clases que vayamos a tener, ya sea presenciales o una clase en Zoom donde todos estemos presentes. Vayan investigando sobre cada una de estas preguntas, vayan respondiendo cada uno para que en su momento podamos llegar a tener discusiones sobre estos temas que se les está dejando acá. Y el mejor el conocimiento que se va a construir, bueno, no tiene que ser solamente académico, sino tiene que ser útil y además la mejor investigación, por supuesto, comienza con una pregunta que la llamaremos sincera frente a una necesidad real. ¿Cuál es esta pregunta? Les digo, a ver, ¿cómo puedo yo, desde donde estoy, por supuesto, cómo puedo yo ayudar a que la salud llegue más lejos?
sí, que la salud no se quede acá en un espacio cerrado, ¿no? Y que llegue, por supuesto, con mayor rapidez y con mayor dignidad. Respondan eso y vean que van a tener bastante éxito a lo largo de su vida profesional. Y finalmente, como una frase final, pues les digo que en la medicina del futuro la distancia ya no va a ser un obstáculo. Si ustedes tienen la determinación de conectar con propósito, conciencia y con empatía. Muchísimas gracias, jóvenes, y esto sería todo por hoy.